Hola chicos, acá vamos a hacer un tutorial sobre los pinceles, básicamente sobre cómo es que podemos encontrarle más de una utilidad, ¿no? Acá por ejemplo teníamos esto de aquí, son unos pinceles que te vienen por defecto, ¿no? Te vienen por defecto en la computadora, creo que lo hemos visto ya anteriormente, ¿no? Son los pinceles que son súper básicos, ¿no? En la cual tú los utilizas y rápidamente te pintan, ¿no? Con mayor presión, menor presión, pero es algo muy simple, muy sencillo. Pero adicionalmente a eso también tenemos otros tipos de pinceles, ¿no? Por ejemplo, podemos ver estos que están acá abajo, que tienen la característica que tratan de imitar el estilo de un pincel físico, ¿no? Por ejemplo acá, si seleccionamos, van a poder ver que intenta imitar un poco el pincel convencional, ¿no? Acá por ejemplo tenemos otro tipo de pincel como el de acá, por ejemplo. El de acá va a tener como esas telitas, esas partes que te da, esos atributos que te da un pincel normal, ¿no? Y así podemos ir viendo, este de acá por ejemplo son aerógrafos, ¿no? Entonces tú puedes ver ahí cómo intenta presionar. Obviamente si fuera una tableta gráfica sería mucho más sencillo porque cuanto más presionas en el aerógrafo vas a poder obtener un mayor flujo, ¿no? Y así como este tenemos una variedad diversa, ¿no? Acá tenemos otro tipo, por ejemplo, ¿no? De pincel, ¿sí? Digamos que son los normales, los pinceles normales, ¿no? Que vienen después, esos vienen de acá, que vienen por defecto. Ese es otro tipo, ¿sí? Entonces, hay una variedad grande de pinceles, pero cada uno tiene una característica diferente, ¿sí? No es solamente la que teníamos pensado, que era encontrar un solo tipo de calidad, pero podemos ver que hay diferentes variedades. Y si vemos, por ejemplo, un poquito más acá, nos encontramos ante un tipo de pincel incluso mucho más diferente, ¿no? Ustedes utilizan este pincel de acá, van a poder ver cómo no solo te bota un trazo, sino inclusive hasta formas, ¿no? O sea, si tú ves acá, te bota hasta inclusive colores, ¿sí? Lo mismo ocurre si es que por ahí si es que por ahí tienes otro tipo de pincel al momento de elegir, ¿no? Como por ejemplo el de acá, que es algo completamente diferente, ¿no? O sea, ustedes ven, no solo te da un diseño de pincel, sino que aparte lo rota, le cambia de color, ¿sí? Entonces, eso de aquí, ¿cómo se puede manejar? Eso se maneja desde acá, desde acá esa ventanilla, esa ventana que nos da más opciones de los pinceles, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver un nuevo tipo de pincel, ¿sí? Elijamos un pincel, digamos, convencional, ya para probarlo bien. Por ejemplo, el de acá, ¿sí? Que es súper básico, ¿sí? Pero acá podemos ver diferentes atributos adicionales del pincel, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, tenemos la dureza o el espaciado. Y eso lo podemos ver acá. Miren, si yo aumento, disminuyo el espaciado, ¿sí? Vamos a ver que estamos viendo círculos. Miren, si yo pinto, ya no me sale continuo como hace un momento, ¿sí? O sea, si yo eso acá lo reduzco, el espaciado, me sale de una sola forma, como si fuera un marcador. Pero si yo eso acá le aumento, me va a salir de diferentes formas, ¿sí? Esto sumado al hecho de también definir qué tan grande o qué tan pequeño quiero que sea, eso acá también no sé, se puede ir manejando anteriormente en la opción de acá, ¿sí? Donde tenemos básicamente eso, ¿no?
tamaño de dureza, que son los mismos que están acá. Pero a ese acá se le agrega el tema del espaciado. Pero no es lo único. Si le damos clic a la opción que dice dinámica de forma, te va a agregar diferentes variables, ¿no? Uno es lo del tamaño, ¿sí? En la cual te va a definir la diferencia de este de acá con el del diámetro, es que te va a indicar cómo quieres que sea el primer diseño que va a salir, el del medio y el del último. ¿No? Por ejemplo, si damos clic acá, vemos cómo va variando los tamaños, ¿no? ¿Sí? Otra opción que podemos ver aquí, aparte de la variación del tamaño, tenemos el diámetro, que también ya lo vimos en un momento, ¿no? ¿Cuál va a ser el mínimo tamaño que va a tener? ¿Sí? Si se fijan acá, se ve el tamaño mínimo, eso va a ir variando, depende de cómo yo lo vaya poniendo, ¿sí? O también, bueno, acá en este caso de inclinación, como es un pincel básico, no hay inclinación, pero en algunos casos sí puede haber si fuera un poco más complejo, ¿sí? Luego tenemos lo que es la variación del ángulo, ¿sí? En este caso tampoco no vas a ver mucho porque es un círculo, pero de ser el caso también te lo puede variar, ¿correcto? Y la redondez, ¿qué tan redondo quiere que sea? En este caso, por ejemplo, podemos volverlo ovalado. Entonces si pintamos, me va a marcar algo diferente, un efecto diferente, ¿sí? Y bueno, la redondez mínima, cualquiera que sea la redondez mínima, depende de lo que yo quiera lograr, ¿sí? Luego de eso, tengo yo también el tema de la dispersión, ¿sí? En la dispersión vamos a poder ver qué tanto quiero yo que varíe uno respecto al otro, ¿no? Y la cantidad. Si yo quiero que salgan pocos, quiero que salgan un poco más. Entonces miren, eso se va a ir viendo en el momento que yo voy utilizando el pincel, ¿se dan cuenta? Igual con la variación de la cantidad también es algo similar, pero que va a ir viendo de acuerdo a lo que yo necesite en ese momento, ¿sí? El tema de la textura también me permite agregarle alguna textura que yo haya cargado, un motivo que tenga ya puesto, y lo puedo variar también. Pincel doble, ese pincel doble lo que hace básicamente es qué cosa, es una especie de clipping mask, como una máscara de recorte que me permite utilizar un pincel dentro de otro, ¿sí? Acá no se ve mucho, pero de ahí vamos a ir probando, ¿sí? Entonces, lo siguiente también es el tema del color, dinámica de color. Con dinámica de color, por ejemplo, si yo tengo un rojo y un verde, puedo irlo variando dependiendo de cómo sea, qué tanto sea la variación. Por ejemplo, voy viendo cómo es la variación de la parte frontal con la de fondo. Si yo la aumento un poco, vean cómo va a comenzar a hacer una variación desde el color rojo hasta un poco del verde. Como no es tanta variación, no se nota tanta, pero si yo lo aumento acá, ahí se ve mucho mejor, ¿no? Serán algunos rojos, algunos verdes y algunos puntos intermedios, ¿sí? Lo mismo que acá con el tono. O sea, si yo le aumento el tono, puedo ir teniendo una mayor gama de colores, ¿sí? Entonces eso va a ir dependiendo de cómo yo quisiera, y lo mismo con esa saturación. Se dan cuenta cómo puedo obtener una mayor variedad. Ya depende también del tema de la pureza y el brillo que ya yo voy a ir probando, ¿no? Lo que también me interesa ver es el tema de la transferencia, ¿sí? Esto acá, ¿qué cosa me va a permitir probar? Me va a permitir probar qué tanta presión yo voy a querer ponerle a los colores, ¿no? Qué tan nítido, qué tan intenso quiero yo que sean los colores, de acuerdo al flujo que yo le ponga, ¿no? Si son o no son transparentes, eso es lo que me va a manejar el tema de la transferencia, ¿no? Una vez que, bueno, acá hay un poco más pose el pincel, el ruido, ya ustedes ya pueden ir de ahí probando, pero digamos que lo que más me interesa son estas de acá, ¿no?
son esa transferencia. Sí, el ruido, también si yo lo aumento, qué tan nítido quiero que salga, ¿no? O sea, ustedes pueden ir probándose ahí, ¿sí? Ok, vamos a ir viendo esto de acá en la parte del pincel, que es lo que hablábamos, porque eso me va a permitir a mí, adicionalmente a ello, poder crear nuevos pinceles, ¿sí? Eso es fundamental al momento de que yo vaya a hacer algún tipo de diseño, ¿sí? Vamos a verlo ahorita en el siguiente video. Hasta el momento que nos vamos a quedar aquí, por favor, ¿ya? Nos vemos, chicos. Chau, chau.